porque yo quería ser periodista de guerra. La gran key de todo esto ha sido el hecho de haber hablado inglés. Yo he sido siempre, en el mundo, sobre todo profesional, muy obediente, porque he considerado que la obediencia es la manera de tener un buen aprendizaje. Y aquí es donde me doy cuenta de que lo mío es la base comercial. De entrada, cuando un cliente te da audiencia para una visita... Ya es un gran qué. Ya es un gran qué. Si no les interesa, ya ni te reciben. Tú por el hecho de trabajar 14 horas no trabajas más. Al contrario, si trabajas 14 horas, trabajas peor. Una vez tardé 10 años en entrar en un cliente. 10 años. Porque al final siempre todos acaban teniendo un problema. Para mí la herramienta digital que ha sido el gran paso de lo anterior ahora ha sido pues Internet. Y hoy en día en un mercado que al principio a mí no me daban ni la mano por ser mujer. No habían visto nunca a una mujer que no fuera india. Otro capítulo más de Estrategia con Propósito. El canal para vosotros, emprendedores, freelance, que ya estáis trabajando, pero que algunas veces tenéis un poco de ruido, estáis un poco saturados y buscáis claridad. En este capítulo he traído una invitada, que siempre digo que es especial, también es especial, con mucho cariño, que he conocido hace relativamente poco en un evento. Ella me cautivó por su energía y por su experiencia. Como digo, ella, Eva Pont. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, fantástica, como siempre. Me quiero mucho a mí misma. Gracias por dejarte liar. Bueno, yo creo que fuiste tú, más que ya estabas dentro, ¿vale? Cuéntame un poco quién es Eva Pont y cómo te presentas profesionalmente. Eva Pont es una persona normal y corriente que durante su juventud era una persona apasionada por el tema de las lenguas, apasionada. Yo toda la vida había querido ser periodista, con 12 años lo tenía clarísimo, hasta que encuentro un profesor en la escuela, que era una eminencia, quien me dio clases de griego, latín, bueno, griego no se hacía, pero yo pedí para hacer griego porque me apasionaba y tal, total, que giré mi rumbo totalmente y de periodismo pasé a querer hacer filología clásica. Y empecé en Bellaterra, me acuerdo, primer año de filología clásica. Duré un año, porque aquello era infumable, ¿no? Entonces, bueno, aquí me doy cuenta de que yo realmente soy una apasionada de las lenguas, ¿no? O sea, yo puedo leer griego, porque aún me apasiona el griego, ¿no? La mitología griega, bueno, que en el fondo griego y latín son las bases de todas las lenguas. Entonces, bueno, aquí es cuando empiezo, también influenciada por mi madre. Mi madre había sido una persona muy moderna por sus tiempos, pero debido a la situación de aquella época donde la mujer no cortaba ni pinchaba, no pudo hacer nada de lo que ella había soñado hacer y me lo inculcó a mí, que fui de los 3 hermanos la que quizá me parezca más a nivel mental, emocional, de personalidad, ¿no? Y seguí su doctrina. Hablo de esto porque esto va muy de acorde a mi personalidad, ¿no? Mi personalidad es... me encantan las lenguas y en el fondo cuando me encantan las lenguas me doy cuenta de que me encantan porque me encanta comunicarme, ¿no? Y aquí es cuando empiezo todo mi periplo profesional, dándome cuenta de esto, de que yo quería estar en algún lugar en este mundo profesionalmente, siempre y cuando tuviera la oportunidad de hacerlo, porque a veces quieres hacer algo y no tienes la oportunidad, ¿no? En que yo quería dedicarme, no tenía ni idea de que me quería dedicar a ventas, ¿eh? No tenía ni idea. Incluso era algo que pensaba, no, esto no es para mí. ¿Y cómo entras en el mundo de las ventas? Entro en el mundo de las ventas porque una empresa busca a una persona para hacer sustituciones. Oye, y te voy a decir una cosa así, ¿qué relación hay entre el periodismo y las ventas? Mucha. Sí, ¿no? Mucha. Va. Mucha. ¿Qué parte de periodismo estás ejerciendo actualmente? La parte de comunicación. La parte de comunicación. Porque yo quería ser periodista de guerra. Hombre, Corresponsal de guerra. Sí, lo tenía claro, ¿eh? Que en aquella época yo tenía 12 años, 13. Yo ni sabía si habían guerras, ¿eh? Pero debía haber visto, no sé, alguna película, debía algún reportaje y o sea, me fascinaba el mundo del periodista
en guerra. Hay similitudes, porque al final el mercado tiene cosas, vamos a decir, bélicas, Sí, sí. tiene reglas y tiene códigos muy emparentados con temas militares, jerarquías, Sí, sí, etcétera, sí. etcétera, y al final ahí me hace especialmente Sí, sí, gracia sí. porque hay similitudes. Entonces, tú al final dejas filología y te Sí. metes en el mundo de las ventas, pero yo quiero saber Sí. cómo lo viviste, es decir, en qué momento entras en ventas Sí. y cuáles son tus primeras experiencias. Sí. Bueno, mi primera experiencia profesional, que fue esta que te comentaba, que te comento, de sustituir a personas que estaban de vacaciones, entré en una empresa, yo no había trabajado nunca, sí, cuidando niños y dando clases de inglés, pero no había trabajado en una empresa. Y empiezo solo mandando telex, porque no existía email, no existía internet, no existía el fax, ¿no? Y aquí es cuando yo empiezo en esta empresa y me empiezan a dar temas comerciales, porque lo que yo sustituía era gente... Empecé porque yo hablaba inglés, o sea, la gran key de todo esto ha sido el hecho de haber hablado inglés, que hoy en día ya habla mucha más gente inglés, pero en mi época, o sea, nadie hablaba inglés, ¿no? Entonces, esta gente, esta empresa buscaban a alguien que hablara inglés, ya la enseñaremos, ¿no? Y aquí yo empiezo pues mi mini experiencia profesional y bueno, empiezo pues bueno a hablar con gente, pues nos tenía que llamar a la secretaria del propietario de una empresa de Estados Unidos para decirle que le dijera al jefe y tal, porque era todo muy jerárquico. Y aquí empiezo a tener un feeling con el tema de ventas, a pesar de que yo no hacía ventas, porque esta empresa era una empresa de maquinaria textil, donde las ventas las efectuaban solamente ingenieros, porque tenía que hacerlas ingenieros, porque fabricaban Hacías lo que máquinas. se llama ahora un poco las funciones de setter. Sí, exacto. Es decir, Sí, buscabas o leads o ya sí. contactos y los... Ni esto, no hacía ni contactos, O sea, yo Es decir, hacía... eran contactos que ya estaban Sí, 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 la establecidos empresa ya los tenía. y buscabas Sí. a lo mejor, me lo invento, contactar para que el ingeniero acaba, es decir, abrías un poco la puerta. Exacto, ¿no? había Por la decirlo de alguna puerta manera. o simplemente lo que hacía era informarles de que el pedido ya estaba en marcha, Vale. de que el pedido ya salía tal día. Todo, a ver, todo era muy administrativo, no teníamos las herramientas que tenemos hoy en día, como un email, que esto hoy en día nos parece que es lo más fácil del mundo, y esto agiliza muchísimo el trabajo. A veces también lo entorpece, porque es escribir, escribir, escribir. ¿Y en qué momento tú te das cuenta de que tus tareas van más allá de lo administrativo y estás desempeñando una función más comercial? Bueno, me doy cuenta cuando poco a poco ya paso de pasar telex y redactar algún tipo de escrito, porque era la única que hablaba inglés en esta empresa, aparte de una chica, a cuando el gerente me empieza a dar ya trabajos de más relevancia. Por ejemplo, Por ejemplo, llamadas. Llamar a un... Pero, a ver, eran llamadas en las que yo no participaba como vendedora ni directora comercial, nada, O sea, yo transmitía lo que decía el gerente. vale, Pero para mí el hecho ya de poder... hacías como de traductora, es decir, Sí, sí, el exacto, gerente no sabía exacto. hablar inglés Exacto. y tú transmitías en plan, el gerente dice esto en inglés. Exacto, como traductora. Y aquí, pero poco a poco, ¿sabes? Muy paulatinamente me empiezan a dar trabajos que veo que me gustan, veo que... Y un día, al cabo... Te dan trabajos porque te gustan, te dan trabajos porque eres buena. Es decir, al final el tema comercial, como hemos dicho Sí. antes, y el tema periodístico se emparentan. Sí. Hay una parte de hablar y una parte de escuchar. Sí. Y esto al final a ti te va camelando. Sí, me va camelando. También me dan trabajos por actitud. Yo, a pesar de que todo el mundo me dice que soy intempestiva, que voy a mi bola, yo he sido siempre en el mundo, sobre todo profesional, muy obediente. Porque he considerado que la obediencia es la manera de tener un buen aprendizaje. Este tema que comentas me interesa mucho porque realmente los jóvenes de hoy en día ya se piensan que en estas edades de 22, 23 ya saben todo, ya pueden facturar 10K al mes, Sí, ya sí. tienen... Al final hay una serie de cosas que tienes que haber vivido. Y me llama el tema de la obediencia, Sí, sí.
porque casi que tendría que ser como una especie de servicio militar, ¿no? Lo hablábamos, Pero me lo imponía yo a mí misma, ¿eh? pero es una buena... Me lo imponía yo a mí misma. No sé si fue por lo que viví personalmente, que no he vivido nunca un estado militar en mi casa, al contrario, hemos sido muy libres todos, hemos sido muy independientes, hemos tenido que sobrevivir a muchos temas, quizá por esto, ¿no? Pero al final te das cuenta que tú sobrevives y haces pasos adelante cuando aprendes. Y la manera de aprender es escuchar, tener una buena actitud y en muchos casos obedecer, pero obedecer no en un sentido militar, en un sentido de absorber, ¿eh? Y yo venía de estudiar, que al final terminé estudiando turismo, o sea, dejé filología, hice un año y me pasé a hacer turismo, porque yo consideraba que tenía que tener conocimiento de alguna cosa, pero siempre vinculado a lo que a mí me gustaba. Al final, comunicación, Sí, sí. ventas, idiomas, turismo, filología, conocimiento de culturas. Sí, sí, sí. Yo diría que hay todo va vinculado. una Sí. conexión, Sí. ¿no? Oye, vamos a profundizar con el tema comercial. Vamos. Dime cuando tú ya te consideras comercial. Dime en qué edad o en qué momento tú dices, no, yo soy comercial. Pues en mi caso fue un poco extraño, porque yo en mi caso no fue empezar a trabajar para una empresa en la que me marcan objetivos y yo aquí digo No. Yo cuando trabajaba en esta empresa textil, de maquinaria textil, llega un momento que me llama una amiga y me ofrece un trabajo en Barcelona para los Juegos Olímpicos, de una empresa coreana que se implantaba en Barcelona y necesitaban a alguien que les ayudara porque vinieron 8 coreanos y solo uno hablaba inglés. Y me fui a Barcelona con esta gente. Y aquí es donde me doy cuenta de que lo mío es la base comercial, sin ser muy comercial para ellos, porque al final lo que tenía que hacer era otra vez ayudarles con el tema de traducciones, ¿eh? Pero esta gente eran los que se dedicaron a hacer los pins para los Juegos Olímpicos, tenían la licencia para hacerlo. Ellos luego, al implementarse en Barcelona, lo que quisieron era comprar vino español para exportar a su país. Y aquí es cuando yo empecé a ayudarles a buscar productores, a hablar con su país y con Corea. Empieza a tocar realmente el mundo comercial, no desde una perspectiva exprofesa de que yo entro en una empresa para vender, ¿no? Pero como me hacen participar en todo, porque ellos no tenían idea de nada a nivel de idiomas, aquí es cuando me doy cuenta de que me gusta, me fascina el mundo comercial, porque aquí sí que veía posibilidades de poder crecer profesionalmente. ¿Y cómo entraste tú en la empresa que estás actualmente? Es decir, al final hace un montón de años que estás en esta empresa. Sí. Vale, es decir, ¿en calidad de qué? Ahora estás de export. Sí. ¿Cómo llamaría? Es decir, lo que te he preguntado al inicio, ¿cómo te presentas o cuando vas a ver a tus clientes? Un cliente nuevo, ¿cómo te presentas? Yo me presento diciendo que soy tal persona, responsable comercial de esta empresa, que fabrica productos que serán de su interés. Es decir, tú te presentas como responsable comercial. Sí. Y representa que, lo digo bien, ¿eh? Eres directora comercial. Sí, sí. Vale. Y entonces, a partir de aquí, cuando tú haces ¿qué dices? Que llevas la zona del mundo, llevas a la zona... Es decir, sí. ¿Cuál es tu área de responsabilidad? Es decir, ¿en qué ámbito te mueves? Sí. ¿Europa? Bueno, yo me muevo en la zona de Europa, norte de África, que son las zonas que actualmente en las que estamos incidiendo más, ¿vale? Pero también he trabajado India, he trabajado Pakistán. Si te llama un cliente ahora de Estados Unidos, ¿tú le vendes? Sí. Es decir, que tienes licencia para matar. Sí. Around the world. Sí. O sea, nosotros somos un equipo comercial. ¿Cuántos sois? 2 personas. Bueno, que esta es otra. ¿Pero por qué? ¿Porque habéis reducido? No, porque, a ver, la empresa es una empresa familiar, con muchas perspectivas de crecimiento, pero que a veces les cuesta invertir en personal. Entonces, incluso yo me acuerdo hace unos años que les comenté, a ver, nosotros estamos en un mercado muy competitivo, no tenemos un producto diferencial, no tenemos ni uno de diferencial. Si tú tienes un producto diferencial, o sea, ya tienes el 50% ganado en la venta.
porque estás ofreciendo algo que tu competencia no está ofreciendo. Estuvimos hablando el día que nos conocimos, que tocas un producto que es un commodity para explicarlo así fácil, es un producto que no tiene diferencias, como puede ser la leche, como puede ser la Si no gasolina. tiene un valor añadido. Sí, no tiene la gasolina, la compras en esta gasolinera o la compras en otra gasolinera. La leche lo mismo, Sí. a no ser que después venga con algún valor añadido, pero y vosotros trabajáis las etiquetas de las prendas, ¿no? Sí, el material para fabricar etiquetas. Vale, y estas etiquetas da igual que te las compre a ti que las compre a otro que esté trabajando esto. Exacto. Sí. Es decir, entonces, ¿cuál es la solución o el problema real que ayudas a tus clientes? Generarle confianza. Es el único ¿Cómo generas confianza? demostrando lo que le estoy vendiendo. O sea, yo visito a un cliente, el cliente, incluso ellos ya me dicen, mira, es que este tipo de producto ya lo compro de hace 15 años y tengo un proveedor en Inglaterra que lo tengo en 24 horas, me suministra el producto, ¿no? Claro, Oye, ¿y te dicen la verdad o no te dicen la me verdad? dicen la verdad, sí, me ¿Sí? dicen la verdad, sí. ¿Siempre? No, no todos, ¿no? Pero los pillo, cuando me dicen la verdad, los pillo, Pero bueno, esto es una realidad, de tú ir a visitar ahora digo Inglaterra porque ahora he vuelto de este Sí, país. sí. De hecho, ¿sabes? el día que nos conocimos hablamos de De Inglaterra. Inglaterra, sí. Y eso, bueno, Pues es un mercado peculiar, es un mercado muy peculiar, ¿no? Los ingleses me decían, pero a ver, ¿qué necesidad tengo yo de ir a comprar a España, que me tienes que mandar la mercancía cuando tengo un proveedor que en 24, 48 horas, máximo ¿Y 5 qué dices días, tú? ¿no? ¿Qué dices? Que esto me interesa mucho porque las objeciones de venta no siempre tienen una respuesta, es decir, es complicado y al final también juegas con el timing, es decir, a lo mejor te ha dado audiencia o tienes la suerte de poder tener ese tiempo Sí. que muchas veces la oportunidad te pasa y tienes que saber qué responder. De entrada, cuando un cliente te da audiencia para una visita Ya es un personal, gran qué. ya es un gran qué. Si no les interesa, ya ni te reciben. ¿Qué pesa más en una negociación o en una visita con un cliente, ¿no? Si el criterio, la velocidad o la adaptación, ¿no? Yo me acuerdo de una empresa que fui a visitar, que había un señor, el padre, ¿no? El que estableció la empresa, ¿no? Que aquel señor me decía, pero es que no veo el motivo, tal. Pero este señor cada vez me recibía, pero cada vez, ¿no? Y bueno, ese señor no ve un motivo de por qué tiene que venir a comprarme a mí, pero me recibe cada vez, ¿no? Y en una de las entrevistas personales, el señor me dice, claro, no lo entiendo, o sea, ¿qué ventaja tendré, no? Y yo le dije, mire, ventaja, ya las verá las ventajas, porque claro, al final tiene que poner mis productos en sus máquinas de imprimir y ver pues, si lo que yo le estoy vendiendo es correcto, o sea, si el producto va a imprimirse más rápido, si no tendrá tantos problemas de tensiones, bueno, cosas técnicas, ¿no? Sí. Digo, y en cuanto se refiere al tema tránsito del material, la solución es muy rápida. Usted me programa los productos de más regularidad y yo me comprometo a que el día que usted me confirme el pedido, al día siguiente el pedido sale. Y esto fue una táctica que para él fue en serio y para mí fue lo mejor que pude hacer porque en el fondo lo que estaba diciendo es que me programara la producción. ¿Y qué ha cambiado? Porque dices que es un mercado presencial. Sí. ¿Qué ha marcado? Es decir, que el tema digital ha habido, por ejemplo, haces reuniones, video calls. Muy pocas. Después del COVID hicimos bastantes reuniones digitales, bueno, video calls, porque no podíamos, presencialmente no podíamos ir a ver, incluso muchos clientes no querían recibir a gente, porque claro, por el miedo del COVID, todo esto, ¿no? Pero cuando ya la situación se ha regularizado, la gente no quiere una entrevista por videoconferencia. Es decir, que tu sector es poco digital. Es poco digital. ¿Y crees que se debería hacer una transformación digital? Yo creo que sí. ¿Qué transformaciones? Es decir, ¿qué crees que podría sumar en este sector? Bueno, tiempo, sobre todo tiempo. A ver, las empresas de mi sector eran empresas hace años que trabajaban 14 horas al día. Hoy en día, pues ya han entendido que tú por el hecho de trabajar 14 horas no trabajas más. Al contrario, si trabajas 14 horas, trabajas peor. El tema digital te favorece porque
para mí, te hace ganar mucho tiempo. ¿Eh? Tú, por ejemplo, ¿viajas más ahora o viajas menos? No, ahora vuelvo a viajar bastante. O sea, hasta hace 3 años los viajes se reducieron sustancialmente. Y yo le decía a la empresa, nos estamos equivocando. No podemos no visitar. O sea, tampoco no puedes ir a visitar a un cliente cada mes, porque no... Yo te hablo de clientes... Claro, este tipo de producto no es un consumo como cuando bebes agua o compras vasos. O sea, son consumos que ellos tienen cuando inicia la temporada, que tienen que hacer etiquetas para la ropa, ¿no? Digo, pero a ver, se tiene que hacer un mantenimiento. Tú, un cliente importante, lo tienes que visitar mínimo una vez al año, mínimo. Y ¿Crees que Inglaterra o Gran Bretaña ha sido una buena escuela para ti en negocios? mucho. Más que... O sea, ha sido muy complicado. ¿Qué te ha enseñado? Me ha enseñado a tener persistencia, a ser persistente. Porque a veces cuando... La venta trata de ser un cansino, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Es decir, Sí, ¿eres cansina tú? Sí, yo soy cansina. Oye, yo también soy vendedor Sí. y tú sabes que muchas veces las ventas se pierden porque solo te falta una visita más, o Sí, 2 más, sí, sí, o sí, 3 sí. más. Bueno. Y en los negocios también. Estás probando Sí, sí. acciones, ves que no funcionan y Pero sí, o sea, tú cansino tienes... te lo he dicho No, no, sí, sí, en no, un no, es que sentido... tienes que ser cansino, sí, sí. Pero en el fondo es lo que te decía antes. Tú puedes ser muy persistente y pensar, otra vez a visitar a este y voy a volver igual que cuando me he ido porque la última visita... Pero siempre y cuando este señor te da audiencia, aquí tienes una posibilidad de negocio. Una vez tardé 10 años en entrar en un cliente. 10 años. Mira, ¿Cómo te sientes después de 10 años Bueno. de una celebración, ¿no? Sí. Es decir, fiesta. sí, sí. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Ya no es ni lo que ganas, No, ni lo que es un reto facturas. personal, es tu reto personal. Mira, hay una empresa muy conocida, puedo decir el nombre porque no pasa nada, ¿no? Panini, ¿te suena Panini? Sí, sí. Los fabricantes de cromos, Sí. ¿no? 10 años, Panini. Ni me cogían el teléfono. ¿Y qué hizo que al cabo de Bueno, la insistencia? insistencia. Pero después también yo creo que en el tema comercial hay como... ¿Sabes cuando una caja fuerte pones una combinación? No sé si has hablado con el de seguridad, juntamente con una ¿sabes qué? secretaria. No. En este caso lo que hice, yo iba mucho a Italia, mucho, porque Italia es un mercado muy potente, es un país muy grande y nosotros no trabajamos con representantes, o sea, Todo directo. todo directo, ¿no? Aparte, bueno, en Inglaterra sí que tuve a un señor de representante durante un tiempo porque me di cuenta en Inglaterra que necesitaba una figura inglesa. Y en Italia, en algunos clientes, me di cuenta de lo mismo. Algunos no, ¿eh? Algunos tardé 2 años. Que hablábamos de chauvinismo. ¿Eh? También Sí. lo son, porque Sí. Italia tienen Sí. el mejor aceite, tienen el mejor... Así, que lo fabricamos nosotros. Exacto, Ellos lo exacto, envasan, ¿eh? exacto. Sí, ellos es lo Bueno, hacen mejor. cosas los sofás Natuzzi, los coches Ferrari, hacen Italia cosas... vende humo. O sea, Bueno, no, sí, no es que vendan humo, son capaces de vender humo. O sea, Italia es un gran vendedor. Yo creo que al final hay una parte de la venta que tú has hablado de la confianza, tú has hablado de la perseverancia y después hay una parte del creer en sí mismo, ¿no? Es la clave. De la seguridad, oye, De creer en ti, sí. porque yo lo valgo, ¿no? Sí. Pues yo en el caso de Panini, al final Italia decidí buscar a alguien como representante vendedor para hacer el día a día, ¿no? Entonces yo iba cada 2 meses o 3, pero el día a día porque son mercados que tienes que tener mucha presencia, ¿no? El problema de esto es que no encuentras, porque es un nicho de mercado y es tan técnico que encontrar a alguien que haya trabajado en este sector es muy complicado a nivel de ventas, ¿eh? Te puedes encontrar a alguien que haya estado en producción, en administración. Bueno, al final le hicimos una propuesta a una chica que yo conocía de hacía muchos años, que había tenido vínculo con esta empresa por otro tema, y la formamos, ¿no? Entonces, pues bueno, con Panini, que yo ya lo había intentado, que ya conseguí el nombre de la persona, pues bueno, ya tenía esta chica y el hecho, bueno, de haber llamado yo, la chica italiana, volver a llamar, bueno, persistir. Es decir, te ayudó, Sí. tú ya ibas enfocada, pero el contacto, que debería ser italiana, Sí. ¿no? Te ayudó a acabar Exacto. de Y cuando yo incidí con Panini fue cuando
de golpe, un día me llama una empresa italiana, que es un competidor nuestro, y me pide el material que yo sabía que utilizaba Panini. Y digo, uff, tienen problemas. Llamo a la chica y digo, llama ya a Panini y vuélveles a pasar el dossier, tal, ¿no? Hay una parte en la venta que es de oportunidad, ¿no? Claro, Es claro, decir, sí, tú, sí, sí. tú vas a ver a un cliente 50 veces, pero al final ese cliente le ha fallado su proveedor o cualquier historia se ha Sí, sí. discutido, no Pues sé cuando qué. se acuerda de ti. Exacto. Si no has ido, bueno, no. Ya, eso a mí me ha pasado con muchísimos clientes. Esto pasa con las redes sociales, que al final te acaba llamando lo que se llama el top of mind, ¿no? Es decir, lo que tienes en la mente. Entonces, si Eva va visitando, Sí, que al final se haces acuerdan de ti, un trabajo claro, de hormiguita, cuando hay claro. alguna cosa, hostia, Y se acuerdan de ti. Porque al final siempre todos acaban teniendo un problema. das mucho valor desde el principio de la entrevista al tema de los idiomas. Yo creo que es una hard skill muy importante que te ha ayudado a diferenciarte, a tener una posición directiva en el mundo empresarial. ¿Qué piensas ahora de la IA? Y sobre todo, no sé si has visto ya que hay algunos dispositivos o que hay algunas herramientas de software que traducen a nivel simultáneo. Sí. Es decir, ¿cómo crees o crees que vas a continuar siendo útil estudiar idiomas o dejará de ser necesario? Para mí un tema es que tú permanezcas siempre en una oficina y tú no tienes que utilizar un idioma. Si no tienes que hablar con nadie, no tienes que utilizarlo. Entonces, pues bueno, traducciones simultáneas, utilizar la IA para hacer eso, lo otro. Lo encuentro perfecto porque te ayuda a ganar tiempo, ¿no? Cuando tú eres una persona, y sobre todo en este tipo de mercado donde yo me muevo, ¿no? Que aún hoy en día el tema presencial es muy importante. Si tú puedes utilizar un traductor simultáneo para hacer un email que te va a quedar fantástico, pero luego tú vas a ver a este señor, a esta señora, y si tú no puedes comunicarte, si tú eres señora, tú no puedes negociar. Porque al menos en mi sector, la negociación es face to face, siempre. Vamos a tocar otro tema, es tu sector es presencial. ¿Y crees, ahora vamos a quitar tu sector, ¿vale? Vamos a tocar un tema más humano, con todo el tema de la IA, de los smartphones, del tema de las redes sociales. ¿Crees que el presencialismo es algo que está en peligro de extinción o que se demanda? Yo, según mi punto de vista, sí. Continuará. Quizá no será tan relevante a nivel de periodicidad. O sea, antes, o sea, hace 20 años, era constante, tú tenías que ir a ver a aquel cliente. Hoy en día no hace falta tanta periodicidad, que tampoco es tan interesante, porque claro, si tú visitas a un cliente 10 veces al año, es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, eso también nos ha ayudado a dar relevancia y a realmente ir a visitar al cliente cuando sea importante. No visitarlo porque es mi trabajo y tengo que visitarlo, ¿no? Que eso también ha sido un poco ocasionado por los propios empresarios. Yo en la empresa donde trabajo, tienes que visitar y visitar, y yo digo, a ver, tengo que visitar, pero tengo que tener un argumento de ventas para ir a visitar. Hay que visitar por criterio y no hay que visitar por criterio. Porque Exacto. también hay, por ejemplo, CEOs que hay un periodo, vamos a decir, de retracción, es decir, que se factura menos, hay más gastos y tal. No visitar más. Pero para mí ya no es gasto, es inversión. Es inversión. O sea, es como cuando tienes que hacer una campaña de marketing. Hoy en día todo es digital, y no digo que no cueste dinero, ¿eh? Pero antes las campañas de marketing tenías que imprimir unos catálogos, no sé qué, y esto costaba mucha pasta. Es una inversión, o sea, no es un gasto. O sea, tú tienes que mantener el contacto y tienes que mantener sobre todo vivo el contacto. ¿Cuál ha sido la herramienta de herramientas digitales que más te han ayudado en tu sector, a pesar de ser presencial? Es decir, estabas hablando del Telex, el Telex ya no está. No. Entonces, Bueno, ¿qué herramienta? sí, Por ejemplo, a la hora de enviar propuestas, a la hora de, no sé si es el mail, el WhatsApp. Yo sé que hay muchos competidores que el WhatsApp le sale humo, no sé si es tu caso. Yo, a nivel de origen por mi parte, WhatsApp no lo utilizo para el trabajo, porque aparte no te queda registrado en tu teléfono, ¿no? Pero hoy en día, como todo es corre, velocidad, hay clientes que a mí me mandan pedidos, pero pedidos grandes por WhatsApp. Y les digo, por favor, ¿me lo puedes mandar por email? Porque me tiene que quedar registrado.
Si es un pedido, hay clientes que aún me llaman y me pasan pedidos por teléfono. Como la old school, ¿eh? De la old school. Claro, pero bueno, esto es, digo, bueno, antes pues recibo el pedido antes de decir que no quiero el pedido porque no me lo andan dando por... Entonces, bueno, WhatsApp es algo con algún cliente, porque sé que funciona así, y sobre todo los italianos. Los italianos, todo lo que es el telefonino y el WhatsApp les encanta. O sea, es algo increíble, ¿no? Para mí la herramienta digital que ha sido el gran paso de lo anterior ahora ha sido pues Internet. Y algo en específico, es decir, algo que al final el email, ¿no? Sí, sí, el email. Pasa que el email se ha convertido ya, o sea, tú tienes conversaciones por email, que yo llamo a clientes y digo, ¿podemos hablarlo? Sí, claro. Es decir, pásame los pedidos por email Sí, y esto vamos a hablarlo en una llamada. claro, es que me puedes decir, no sé qué, y tú les contestas pensando que la pregunta es solo aquella, y tú contestas. Luego te vuelven a mandar otro email, o sea, lo llamo, digo, a ver, ¿qué necesitas saber? ¿Sabes? Pero bueno, también tienes que aceptarlo, ¿eh? Hay gente que se ha acostumbrado a trabajar de esta manera y, o sea, la herramienta digital como email es muy práctica, porque es muy práctica, muy rápida, pero al final, según cómo la utilices, te hace perder muchísimo tiempo. Totalmente. Muchísimo Y tiempo. hay una herramienta para cada Claro. Lo que operación. ocurre que tú tienes que tener adaptabilidad a tu cliente. Y si aquel cliente lo quiere por email, tú tienes que hacerlo. Hablando de mentalidad empresarial, y ya estamos en la recta final del podcast, dime qué diferencias ves a nivel de mentalidad comercial, Cataluña o España, Europa y otros mercados, tú que has estado en India, que has estado también en algunos países árabes, es decir, ¿qué diferencia de mentalidad hay? A ver, tenemos que tener en cuenta que a nivel empresarial, o sea, las empresas no se forman porque sigan todas un protocolo de actuación que sea universal. Tiene mucho que ver el nivel cultural, no el nivel, la cultura de donde viene aquella empresa, ¿no? Por ejemplo, India. Yo India era un mercado que al principio a mí no me daban ni la mano por ser mujer, porque la mujer en India no tiene ningún valor. O sea, a ver, que no me malentienda nadie. La mujer tiene mucho valor en India, pero a nivel empresarial no lo tiene. Y las fábricas de India son las que es como China, ¿no? Que trabajan para tal marca, les dicen, pues te doy 10 millones de pares de zapatos y me fabricas a tal precio, ¿no? O sea, funciona así. Entonces, el sur de la India, el zapato lo fabrica la mujer y el norte de la India lo fabrica el hombre. Bueno, lo tienen clasificado así. Yo me acuerdo, en una de las primeras fábricas, que era una fábrica que no sé si tenía 5.000 trabajadoras, se paró toda la fábrica. Se paró. Y yo, ¿pero qué pasa? No habían visto nunca a una mujer que no fuera india. Porque claro, el sector del zapato, aparte de irse a los países de coste de mano de obra más económica, encima ponen las empresas en las zonas más económicas. O sea, no en Chennai o Agra, no. Pueblos que dices, pero esto existe. Y hay gente que solo se ha movido para salir de su casa, casarse, ir a vivir a casa de los suegros, y se han movido 2 calles, 1 kilómetro. Bueno, un concepto muy como más de la colonia de antes, ¿no? Exacto. Sí, como más... Exacto. Y te cuento esto porque, claro, esto es la mentalidad pues, de la chica que está cosiendo la piel, ¿no? Pero en el fondo, el propietario de la empresa, que es un indio, también tiene esta mentalidad. Y a mí al principio me costó, o sea, me costó incluso que me escucharan. ¿Qué crees que frena las empresas? Porque te voy a tocar un tema interesante que estuvimos hablando el día que nos conocimos. ¿Cuál es el freno a pasar al plano internacional? La poca cultura que tienen a nivel de cómo internacionalizarse, ¿no? O sea, hay empresas, pues bueno, que participan en una feria, se van a Portugal a una feria, a Italia, porque depende del sector, a lo mejor pues son los países clave, ¿no? Y luego no se les ni ocurre pues pensar que tendrían que montar un departamento de exportación, tener gente pues que tienen que tener ya unos salarios, que ya no digo que sean astronómicos, ¿no? Pero o sea, la clave es inversión. El problema de la empresa es la poca inversión, muchas veces. Y un departamento de exportación o una persona que te desarrolle el departamento de exportación es una inversión y tú tienes que hacerla para... O sea, si tú tienes que... si te vas a dedicar a la agricultura, tú tendrás que invertir en comprar unas semillas para plantar y en agua para regar. O sea, todo tiene una inversión, ¿no?
Y para mí el problema, el hándicap, o lo que no acaban de entender es que para poder hacer un salto tienes que hacerlo internacionalmente y tienes que invertir en algo que te ayude a dar el salto, y la única manera es con personal. Hay una cosa que has comentado al inicio de esta entrevista, que es cómo acabas haciendo ventas, cómo acabas cerrando clientes, y está en la confianza. Entonces, cuando tú tienes que atacar o tienes que abrirte en mercados nuevos, es un tema de miedos, es decir, yo creo que todo empresario que le digas de invertir y que va a tener un retorno, más o menos a corto, medio, largo plazo, tampoco te va a decir que no. Es decir, si yo te digo que pones 10 y que los vas a recuperar y además vas a sacar 10 más, hombre, No, sí. not bad, ¿no? Sí. Pero yo creo que quizás... El concepto lo tienen, la práctica no la tienen. El concepto existe, sí, ¿no? Y tú dices, oye, invertir en esto seguramente será un mínimo de 3 años, ¿eh? Algún pedido te llegará, ¿eh? No, a ver, no te voy a dejar en ascuas. Pero, o sea, porque exportar no es ir a ver a un cliente en Italia y vender a uno en Italia, a uno en Inglaterra, no es, o sea, consolidar un país, consolidar un mercado. Tú no puedes ir a vender a los pequeñitos porque no te podrán comprar costes de transporte, tu productividad tampoco no la puedes minimalizar a un pequeño pedido, pero al final tú tienes que explorar un mercado, o sea, y para mí el gran fallo a veces, o la gran... Es mi punto de vista, ¿eh? Supongo que también depende del producto, ¿eh? Sí, también un poco con tu visión Exacto. de tu mercado. Del mercado, ¿no? Pero en general para todos los mercados, o sea, una cosa es que a ti por una casualidad de haber ido a una feria, de haber un contacto, a través de un contacto te aparezca un cliente que, pues, que te dé una buena facturación, y puedes tener un cliente en Italia y uno en Dinamarca. Pero si tú haces el esfuerzo comercial, o sea, una prospección, tú tienes que hacer prospección por país, o sea, no puedes ir a buscar un distribuidor, o, a ver, depende del producto, hay productos que se venden por distribuidor y buscarás uno en el norte y no en el sur. Depende de cómo funciona la distribución, el canal. Claro, pero cuando es venta, como en mi caso, ¿no? Que tengo que ir al impresor de etiquetas, no voy a distribuidores, tú tienes que hacer una investigación de mercado. Y tienes que hacer un planteo de país. No, de país, que es la única manera de internacionalizarte, ¿sabes? ¿Tienes algún tipo de presión a la hora de facturación? Sí. ¿Cómo lo llevas esto? Bueno, yo lo llevo bien, porque al final tenemos... ¿Te gusta la caña? No, o sea, me gusta la caña, pero cuando la caña te viene dada por alguien que tiene más experiencia que tú. Cuando me da caña a alguien que no tiene más experiencia que yo y que veo que no sabe de lo que se está hablando, no. Es que no le hago caso. ¿Y cómo vibras en propósito cuando estás en un mercado o en una empresa que algunas veces hay tensiones? Sí, bueno, siempre hay tensiones. Y nosotros, por ejemplo, al hilo de lo que estás diciendo, llevamos pues sobre todo después del COVID, ¿no? Que hizo todo un bajón increíble. Hay momentos de mucha tensión, ¿no? Porque al final la empresa se rige tú creas un presupuesto de ventas, ¿sabes? El presupuesto de ventas, yo hago un presupuesto de ventas por cliente y por producto, porque quieren saber cuántos metros venderé a aquel señor y en qué productos. Yo no lo veo mal, ¿eh? No, pero si es complicado, ¿eh? Es complicado, pero... Si tuvieras la cantidad de productos que hacemos y los cambios de mercados que hay, dirías, pero ¿cómo se hace el presupuesto? Con un Excel, ¿no? Debes dominar el Excel. Sí. Esto que lo preparas ahora... Bueno, lo saco del sistema de gestión que tenemos, me bajo los datos, ¿no? Y al final a mí me es fácil hacerlo porque conozco tanto al cliente, es que incluso los llamo, ¿eh? Les digo, oye... ¿Este año qué vas a hacer? No, les digo, oye, este año hemos hecho tal. Más o menos haremos lo mismo, que subimos algo, y lo hago, no con todos, pero con los importantes. Con los grandes, así ya tienes la estructura grande. Pero luego, claro, tienes que ser realista. O sea, tú marcas un presupuesto de ventas porque es lo que, claro, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero luego está la realidad de mercado. Yo a lo mejor he presupuestado a un cliente porque está haciendo etiquetas para el colchón y es el cliente más importante de Inglaterra que hace etiquetas de colchón, y me llaman en el mes de marzo, por decirte algo, me dicen los 3 fabricantes más importantes que se llevan el 85% de mi facturación han cerrado.
cuando pasan cosas de estas, dices, bueno, pues que a lo mejor tenemos que modificar el presupuesto de ventas. No, tenemos que buscar más clientes para llegar. Ya, pero es que no hay más clientes, porque es un nicho de mercado. Entonces, llega un punto en que dices, decir lo que queráis. Nosotros hemos hecho reuniones que al final sales de allí y dices, pues bueno, pues, lo quieres así, ya está. Oye, es un placer estar aquí contigo. ¿Y contigo también? Yo no descarto que hagamos algún podcast más, porque tienes mucho rollo. ¿Ves? Es decir, tú tienes, Y tú muchas tienes cosas muchas... por contar. Exacto, tienes Yo muchas me cosas enrollo por mucho, contar. ¿eh? Ahí tienes tu cámara. ¿Mm? Si tuvieras que dar una recomendación, háblale, si quieres, a la Eva del pasado, háblale a las nuevas generaciones. Si quieres, háblale a los empresarios, Ya. a emprendedores, a freelance. Una recomendación del mundo de los negocios o en la vida, lo que tú Vale. quieras. Aquí tienes tu cámara. Speech final. Speech final. Bueno, mi speech va a ser muy, muy, muy concreto porque yo soy una persona que realmente puedo hablar mucho, me enrollo, me encanta hablar, pero al final pienso que los resúmenes es lo que nos dignifica, ¿no? Y lo que queremos todos escuchar, ¿no? Yo, sinceramente, solo diría una cosa para poder tirar adelante pues, una profesión, un proyecto. Es muy simple, es creer en ti mismo y hacer que los otros crean. Pero si tú crees en ti mismo, una empresa, un cliente, un proveedor, todos van a creer en ti. ¿Cómo conseguir creer en ti mismo? Pues marcarte un proyecto de futuro, no a muy largo futuro, a muy corto futuro, pero saber qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, identificar tus pros, tus contras y sobre todo lo que te gusta, porque si hacemos cosas que no nos gustan no vamos a llegar a ninguna parte. Y ese es mi resumen. Cree en ti y llegarás muy lejos. Yo todavía lo estoy haciendo, ¿eh? Estoy intentando creer en mí misma, creo en mí misma, pero no es algo que ya creo y ya estoy subida en el dólar, por decirlo de alguna manera. No, continúo creyendo en mí misma y conociéndome a mí misma y viendo mis limitaciones y sobre todo pues mis futuros proyectos, ¿no? Esto es mi resumen final. Oye, Eva, gracias por creer en mi proyecto. Muchísimo. Yo creo en ti. De verdad es que Gracias. muy buenas vibraciones. Gracias. Esta charla ha sido otra charla más interesantísima. Nos quedamos con aprendizajes. Oye, si os ha gustado este capítulo, suscribiros, compartir y nos vemos en próximos episodios. Gracias.